Ya. Ok, muy bien. ¿Y ahora quieres cambiar al host? Ya. Ok. Ok, muy bien. Bueno, ups, déjame. Ok, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todos están bien? Bien, gracias a Dios. Ok, muy bien, Mariano. Gusto verte. Ah, bueno, no tengo los nombres de ustedes en mi teléfono, entonces no sé quién escribió qué en WhatsApp, pero vi que por lo menos uno no puede llegar pero también algunos, o creo que algunos pusieron su bosquejo, ¿cierto? O alguien. ¿Quién es? Mariano parece, ¿cierto? Este es tuyo, Mariano. Muy bien. Entonces, esta noche vamos a repasar, hablar de segunda de Crónicas 7, el pasaje que decidimos estudiar desde la vez pasada hasta hoy. Escogí este pasaje porque ahora es un pasaje bien o utilizado mucho cuando las personas están pensando en el crisis que estamos pasando en el mundo con el virus. Están buscando esperanza y están buscando respuestas en la Biblia. Y eso es bueno. Debemos buscar respuestas en la Biblia. Pero el problema es que cuando sacamos frases o versículos de la Biblia sin interpretarles correctamente, luego estamos confortándonos y otros con mentiras, posiblemente, torciendo la palabra de Dios exactamente como Satanás torció la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes no quieren hacer eso, yo tampoco. Por eso es tan importante aprender, utilizar un proceso de estudio bíblico para que podamos discernir cuál es o qué dice la Biblia, qué es el significado verdadero de diferentes versículos. Y el versículo de 2 de Crónicas 7, 13 y 14 es utilizado en formas malas muchas veces. Y yo lo he visto varias veces ya desde que empezó todo eso. Entonces quería utilizar eso como un ejemplo para entender cómo debemos utilizarlo. Pero antes de ir allí, quiero mostrarles otro ejemplo. No creo que hemos hablado de Mateo 7 aquí en ese grupo, ¿o sí? ¿Hemos hablado de Mateo 7? No, no me acuerdo muy bien si hemos hablado de... No, Mariano dice no. Ok, muy bien. Vamos a Mateo 7 por un momentito. Mateo 7. Mi Biblia en español, un momentito. Mateo 7. Ustedes saben que, o a lo mejor ya saben que Mateo 7 es parte de un mensaje muy famoso de Jesucristo. Los capítulos 5, 6 y 7 forman el mensaje más largo de Jesucristo en todos los evangelios, el Sermón del Monte. Y en capítulo 7 hay un pasaje interesante que a lo mejor has predicado antes o has escuchado predicaciones sobre este pasaje. Empezando en versículo 21 y hasta 23, vemos algo un poco asombroso. De hecho, que asusta. Mira lo que dice, tengo Reina Valera 60. Dice en versículo 21, ¿están ahí todos? Sí, ok. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé,
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ok. Bueno, y no hemos hablado de eso todavía, ¿cierto? ¿O sí hablamos de eso? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, a lo mejor han escuchado este versículo, ¿cierto? Este pasaje. Y cuando escuchamos este pasaje, pensamos en la seguridad de la salvación, ¿cierto? En la aseguranza. Pensamos en cielo, en infierno, en religión, en buenas obras. Y normalmente cuando escuchamos tal vez un mensaje sobre este pasaje, pensamos, o no pensamos, escuchamos esta idea. Usted debe estar muy seguro que usted está salvo. Debe examinarte simplemente porque haces buenas obras, porque sirves al Señor, no significa que vas a ir al cielo. No significa que realmente conoces al Señor. Muchas veces este es el énfasis y el mensaje que escuchamos de este pasaje. Bueno, una pregunta. ¿Es importante examinarnos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Sí, claro que sí. Debemos examinarnos. ¿También es verdad que las buenas obras no nos salvan? ¿Sí o no? Claro, las buenas obras no nos salvan. Y claro, no debemos depender de nuestras buenas obras y debemos debemos temer estar en esa situación. Pero hermanos, este no es el punto del texto. El punto del pasaje no es la examinación de un cristiano, de un cristiano que está como usted y como ustedes y yo. Acuérdense que Jesucristo está hablando a los discípulos. Está enseñándoles qué es vivir bajo la autoridad de Dios en el reino de Dios. Está describiendo en todo este mensaje, el Sermón del Monte, qué es vivir como un cristiano, alguien que es salvo, alguien que está confiando en Cristo plenamente para salvación. Entonces, mira lo que dice. Este pasaje es parte de una advertencia más grande. Mira, empezando en versículo 13, versículo 13. A lo mejor dice en tu Biblia la puerta estrecha. Mira lo que dice. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, Cristo está diciéndoles que estén en el camino, en la puerta estrecha, que siguen en el camino de Cristo. Básicamente que siguen la ley de Cristo, confiando plenamente en Cristo para salvación, que no desvíen de la puerta estrecha, del camino que les llevará al cielo. Ahora, él sigue con esa misma idea. Mira versículo 15. No se olviden que deben estar en ese camino. ¿Y cómo deben hacer eso? Mira 15. Guardaos de los que falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué está diciendo? Todo eso forma el mismo mensaje, ¿cierto? Que siguen en el camino correcto, y ten cuidado porque vengan profetas falsos que van a guiarles lejos de este camino correcto. Luego él describe, mira 16, describe cómo podemos conocerles. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos
los conoceréis. Por los frutos de los profetas os los conoceréis. Mira, ahora empieza el versículo 21. Mira, todo está conectado. Yo sé que en la Biblia está desconectado, pero está conectado. Mira 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿De quién está hablando Cristo aquí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué dice Cristo? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? ¿De quién está hablando Cristo? ¿A quién está refiriéndose cuando describe una persona que está hablando de profetizar, de echar demonios, de hacer milagros? ¿Mande? De los falsos profetas. Está hablando de los profetas falsos. Entonces, no está diciendo Cristo, no es una advertencia a los cristianos que están ahí escuchando, los discípulos, que ellos deben examinarse, que ellos tal vez no están salvos. No es esto. Es una advertencia de no seguir los profetas falsos que les llegan en el camino para hacerles desviar del camino correcto. Entonces, Cristo está diciendo básicamente, discípulos, escúchenme. No me importa si están haciendo milagros, si están profetizando, si están echando demonios. ¿Saben lo que voy a decir a ellos? Muchos de ellos en el último día, apartaos de mí. Nunca les conocí. Entonces, ven la diferencia. Este pasaje no tiene que ver directamente con nosotros debemos examinarnos. No, tiene que ver que debemos examinar a los profetas, a los maestros, a los pastores que estamos siguiendo, ¿cierto? Esta es la advertencia de este pasaje. Y luego podemos ver las conexiones. Cuando habla de los frutos en 18, 19, está otra vez hablando de los frutos en 22. Entonces, algo que aprendemos aquí es esto. Profetizar, supuestamente profetizar, echar demonios, hacer milagros. ¿Qué es? No es el fruto de un cristiano verdadero, de un profeta verdadero. No es el fruto. No es lo que nosotros debemos buscar, ¿cierto? Ahora, parece que estoy predicándoles a ustedes. No estoy predicándoles. Estoy dándoles un ejemplo de cómo el contexto nos da el significado correcto de un pasaje. Hay que leer este pasaje en el contexto con el resto del pasaje para entender realmente qué es la idea de Cristo. Y para mí, esta idea, este énfasis que Cristo nos está dando aquí es mucho más poderoso y relevante que normalmente lo que escuchamos, que deben examinarse. Sí, debemos examinarnos, pero debemos examinar a los que estamos siguiendo, ¿cierto? Una pregunta, una duda, Luis tiene, por favor. Sí, solo como, no sé si es como un aporte, pero este pasaje en específico, este pasaje fue uno de los que me hizo recapacitar sobre mi teología o sobre el cristianismo en el cual yo confiaba antes de realmente conocer el evangelio. Recuerdo claramente que muchas veces predicamos sobre muchas cosas. De hecho, creo que hasta predicaba sobre este pasaje, pero en una ocasión solamente sin leer el contexto, porque tal vez yo no sabía formas de interpretar ni nada, pero solamente leyendo ese pasaje vino a mí como una sensación de si realmente yo era cristiano.
Yeah. en ese momento, como que Sí. me hizo dudar si realmente mis pastores eran cristianos, si realmente yo era cristiano o si yo estaba poniendo mi confianza en mis obras y no en conocer realmente a Dios. Yo recuerdo que yo estuve leyendo ese pasaje y me quedé como en shock, Yeah. como una hora leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo y preguntándome a mí mismo sobre esa. Yeah. Yo creo que ese fue el antes y el después de mi vida en cuanto a... Muy bien, ya. Excelente. Gloria a Dios. Luis, gracias por compartir ese testimonio. Y algo que quiero decirles es que no estoy diciendo que es imposible o malo aplicar el pasaje en este sentido, en esta forma. Sí, se puede aplicarlo a una persona diciendo que hay que examinarse. Justo como debemos examinar a los líderes, a los pastores, a los que dicen que son profetas, debemos examinarles. También debemos examinarnos a nosotros mismos y estar seguros que estamos aferrándonos a la cosa correcta, a lo que Cristo dice que debemos buscar. ¿Y qué es? Bueno, dice aquí que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que nosotros debemos querer hacer. Hay muchas personas, hermanos, y ustedes saben que hay muchas personas que están buscando una experiencia religiosa, espiritual, ¿cierto? Si alguien viene al pueblo, al vecindario, diciendo, hay milagros, milagros, ven a la reunión para sanaciones, profecías, milagros, vienen, ¿cierto? La gente viene corriendo. Hay muchas personas que están buscando este tipo de cosas, estos tipos de cosas, pero no es lo que Cristo dijo que debemos buscar. No es lo que Cristo nos mandó a hacer. Ustedes que son pastores y líderes, Cristo no dijo que ustedes deben hacer milagros. Nunca dijo eso. Nunca, Cristo, ni Pablo, ni Nuevo Testamento no dijo que los pastores deben hacer, ¿cómo se dice exactamente aquí? Que deben hacer muchos milagros o deben echar fuera demonios o deben profetizar. No dijo eso. Tenemos los mandamientos que los pastores deben hacer y no incluye estas cosas, ¿cierto? Pero eso es lo que muchas personas buscan y quieren y atraen a la gente. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. ¿Otra pregunta o comentario sobre esta introducción? ¿Ejemplo? Ok, muy bien. Segunda de Crónicas. Los versículos que estamos leyendo son 13 y 14. Y en un momento voy a compartir la pantalla, pero antes de hacer eso vamos a leerlo juntos. 13 y 14. 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ok, muy bien. Este es un poquito difícil en la Reina Valera para mí, pero ahí está los dos versículos. ¿Ustedes tienen las hojas listas? ¿Completas? Ok, veo de José Luis, de Mariano, de Luis. ¿Alguien más? Dalton, ¿tienes? Ok, muy bien. Joel, Luis, muy bien. Ok, Jorge Hernández, ahí estás. Ok, muy bien. Excelente. Bien hecho, hermanos. Entonces, vamos a hablar paso por paso cómo debemos estudiar y interpretar este pasaje. Dame un momento para compartir la pantalla.
Oh, un momentito, ok. Segundito. Ups. Lo siento, hermanos, un segundito. Ok. Casi. Ok. Muy bien. Aquí estamos en el proceso de estudio bíblico, 9 pasos básicos para estudiar un pasaje, para sacar, y para más que todo, para tener cuidado y tomar el tiempo necesario para estudiar un pasaje cuidadosamente. Entonces, el primer paso es orar. Entonces, déjeme orar más. Señor, gracias por el tiempo que tenemos esta noche para estudiar tu palabra. Es un tesoro para nosotros, Señor, y queremos atesorarla. Pero también, Señor, queremos interpretarla correctamente. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, muy bien. Entonces, la primera cosa que queremos hacer es orar y luego leer y hacer observaciones. Ya hemos leído una vez. Cuando ustedes lo hacen, deben leerlo por lo menos 3, pero muchas más veces si tienen tiempo. Pero vamos a la tercera parte. Antes de pensar en el contexto, quiero que pensemos por un momento en las palabras y ideas que vemos aquí en los 2 versículos. Entonces, dice, marca un círculo, las palabras de acción. Por favor, comparten conmigo algunas palabras que marcaron con un círculo. ¿Cuáles palabras de acción marcaron? Cerrare, haya, mandaré, Okay. consuma, Okay. enviaré, humillare, invocado, orare, Buscaren, 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 muy bien. arrepintieran, oiré, perdonaré, sanaré. Ok, muy bien. Ok, excelente. Sustantivos. Cielos, lluvia, langosta, tierra, pestilencia, pueblo, nombre, rostro, caminos, pecados. Ok, muy bien. Caminos. Muy bien. Pecados. En la parte de los verbos, el hermano subrayó haya invocado. Y esos dos no son de acción. ¿Cuál? Haya invocado. Ok. De acción. Ya. Y bueno, vale, invocado es invocado. Ok, muy bien. Está bien. Orar en tal vez también. Ok, ¿qué hay de frases claves? Si yo cerrare, no haya lluvia, y Okay. si mandare, se consuma, o si enviare. Ok. Si se humillara en mi pueblo, Ok, muy bien. Muy bien. ¿Algo más? Y oraren y buscaren mi rostro y se arrepienten. Ok, muy bien. perdonare de sus pecados. Ya, muy bien. Bueno, de hecho, los 2 versículos están bien llenos de frases importantes, ¿cierto? Hay mucho en estos 2 versículos y mucho bueno, mucho que nos anima. Hay transiciones importantes aquí. ¿Para qué? Yo subrayé entonces.
¿Para qué? ¿Para qué? Okay. Como transición. Sí, creo que yo solo tomé entonces como transición como importante. No sé si hay alguna otra. ¿Dónde está? Okay. Yo marqué transiciones algunas como si yo, para qué, no haya, y si, que, Yeah. a mí, si sé, sobre él y entonces yo. Ok, muy bien. Entonces, estos dos transiciones me parecen importantes. Sí sé, ya. Ok, muy bien. ¿Qué preguntas tienen antes de cortarlo? ¿Hay una pregunta que tenían, una pregunta que notaron leyendo ese versículo, este pasaje? ¿O está claro? Cuando se refiere a esta que dice sobre las preguntas, ¿son preguntas que están implícitas en el texto o alguna pregunta que yo tenga sobre el texto? Una pregunta que usted tiene sobre el texto mientras está leyendo. Por ejemplo, si dice langosta, tal vez, y sé que a lo mejor sabes que es una langosta, pero si hay una palabra que no entiendes, una idea, algo así, puedes hacer esa pregunta. Esa es la idea. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde cortaron el texto? Yo puse todo el versículo 13 como uno solo y el Ok. versículo 14 lo dividí en la transición del 14 hasta donde llega entonces yo y después Ok. de ahí otro. Ok, entonces, así. Oh, Sí, así similar lo hice yo también. El primer versículo 13, una sola, y en el segundo corté hasta antes del entonces. ok. Entonces, así. Igual, así lo estructuré yo también. Ok, muy bien. Y parece que, ¿cuántas oraciones hay en este pasaje? No sé, En el versículo 13 encontré 13 y en el versículo 14, 8. Mande, no entendí bien, ¿qué? En el versículo 13 yo marqué 3 oraciones, o sea, 3 ideas completas. Y en Ok, el sí. versículo 14 encontré 8. Ya. Sí, hay varias ideas, pero no sé, tal vez la palabra es diferente en Nicaragua. Oración, lo que quiero decir es que empieza con letra mayúscula y termina con punto. Creo que habrían tres, una en cada. El versículo 14 es como una sola oración y creo que el 13 también se divide hasta donde llega en sus malos caminos, que es punto y coma, y después empieza una nueva frase. Bueno, de hecho, en este pasaje 13-14 es una oración entera. Todo es una oración. Hay un punto terminando versículo 14 y no hay otro. La oración entera empieza con sí, en versículo 13, el sí yo cerraré, y no termina hasta el fin de 14, donde dice sanaré su tierra. ¿Ven eso? Sí, profesor, ya lo miramos. Ya, hay ideas, hay frases y ideas dentro, pero es una oración muy larga. Entonces no podemos buscar las divisiones utilizando los puntos, ¿cierto? Hay que utilizar las comas y el otro, no sé cómo se dice esta cosa. ¿Cómo se dice este? Punto y coma. Punto y Punto y coma. coma. Sí, pueden ver que hay un punto y coma aquí, ¿cierto? Después de pueblo. Y también aquí, donde ustedes cortaron, después de caminos. Entonces, estos partes de la oración nos ayuda a ver dónde tal vez puntos lugares de cortar el texto. Ok, entonces,
¿Qué sería la idea aquí, en la primera parte? ¿Qué podemos decir que como un resumen del primer parte donde cortamos? Castigo de parte de Dios. Sí, esta parte de aquí. Si el pueblo se arrepiente de sus pecados, Dios escuchará su oración y perdonará. No, pero bueno, nomás estamos pensando en la primera parte, esta parte de aquí. Dios está dando la advertencia. ¿Otra vez? A castigo de Dios. Dando una advertencia. Muy bien, escuché castigo de Dios y ese es bueno. Castigo o disciplina. Disciplina de Dios. Porque está describiendo su disciplina, como él castiga a en este caso, a su nación, a la nación de Israel. Disciplinando a tu nación. ¿Mandé? Dios disciplinando a su nación. Ya, muy bien, excelente. Sí, excelente. Ok, ahora la segunda parte, que sería... Hermano, yo en el primero, yo me enfoqué un poco en la primera frase, que fue la que subrayé, si yo, que es como un, no sé, yo lo tomé como, de hecho esa parte la hablé como la soberanía de Dios, Dios absoluto, el dueño de todo, porque todo va en dependencia de lo que Él quiera o pueda hacer. Bueno, tanto eso lo llevé al punto porque es como en el contexto de que es la respuesta a la oración del rey Salomón, entonces fue de esa manera, yo lo tomé como más Dios soberano, Dios absoluto. Ok, y bueno, sí, Dios es soberano, seguramente. Y un punto que podríamos sacar como un principio universal que debemos hacer en el punto aquí 7, paso 7, es que Dios tiene la autoridad, ¿cierto? Que Él tiene el derecho. Él tiene el derecho de hacerlo. Entonces, este sí tiene que ver con soberanía, pero este más es como un principio universal. ¿Qué sería un resumen para la segunda parte? Si se humillare mi pueblo. ¿Mande? ¿Puedes repetir el punto, por favor, hermano? ¿Qué resumen, qué podemos decir sobre la segunda parte? Dios y su misericordia. No, porque aquí no habla de misericordia en la segunda parte. Humillación y arrepentimiento. Ok, no escuché bien. Humillación y arrepentimiento. Ok, buena idea. ¿Alguien más? Dios pide una... Se podría... ¿Qué tal si ponemos algo así? Una respuesta no adecuada. Una respuesta apropiada. Una respuesta apropiada. Aquí tenemos el castigo de Dios. El segundo punto, yo podría tal vez algo como esto. Una respuesta apropiada. Y la idea es que es una respuesta apropiada al castigo de Dios. Están conectados, ¿cierto? Entonces, está hablando de cómo la nación debe responder al castigo de Dios. Número 3. Muy bien, ya. Muy bueno. Perdón o misericordia. Misericordia de Dios, podríamos decir. Misericordia de Dios o tal vez perdón de Dios. Pero dijo que no había misericordia cuando le dije. ¿Te acuerdas? Ya. Ok.
Ahora que hemos visto el pasaje mismo, ahora quiero que pensemos en el contexto, porque este es el clave de lo que estamos del significado de este pasaje, de interpretarlo y luego aplicarlo correctamente. Entonces, déjame poner mi... lo siento. Ok, a ver. Zoom. Ok, para que podamos ver... Oh, stop share nomás. Ok, entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Bueno, ¿dónde se encuentra este libro en la Biblia? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento después de Segunda de Reyes. Antiguo. Yeah. Antiguo. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, sabemos que todavía Cristo no ha venido y está en una época, un tiempo diferente. Ahora están guiados y guardados, tal vez podemos decir, por la ley de Dios, el pacto de la ley, y también que el pueblo o la gente de Dios no es la iglesia, ¿cierto? Sino Israel, los descendientes de Abraham. Entonces ya sabemos eso porque está en el Antiguo Testamento. ¿Y qué está pasando aquí? Mira capítulo 6. ¿Qué es el título que tienen sobre capítulo 6? ¿Alguien? Dedicación al templo. Dedicación al templo. Muy bien, dedicación del templo. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero si leemos todo, vamos a ver que este pasó en el tiempo de Salomón. Salomón es el hijo de David. Salomón tiene el trabajo, el rol de construir el templo de Dios. Y este es parte de la dedicación del templo. Ellos están haciendo la ceremonia de dedicarlo. Y lo que leemos en 7, 13 y 14 es parte de toda esta ceremonia. Y mira el título que vemos donde empieza ese pasaje en versículo 11. Dice ahí, pacto de Dios ¿con quién? Con Salomón. Con Salomón. Entonces hay que entender desde el principio que cuando Dios dijo estas palabras, no dijo estas palabras a José Luis Ortiz o Yasser Bermúdez o Ryan Bush o cualquier otra persona que está viviendo hoy en día. Está hablando a Salomón y está hablando sobre Israel, la gente la nación que estaba bajo su liderazgo, que había escogido y que tenía un propósito importante. Y bueno, el propósito era ser la nación de donde vendría el Mesías, pues. Ok, entonces, mira versículo 12, dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, hablando del templo. Y luego empieza nuestro versículo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y luego sigue en el versículo luego 14 que acabamos de estudiar un poco, y luego 15 dice, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ok, ahora tenemos que entender algo inmediatamente, sabiendo de dónde viene este versículo y el contexto que hemos visto. Tenemos que entender algo, que es imposible aplicar este pasaje a nuestro tiempo hoy en día directamente. Es imposible, porque no somos Israel, no estamos en el templo,
el templo ya no existía, este templo no está donde Dios mora ya. Las cosas en la época ha cambiado con la venida de Jesucristo. Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? ¿No? Ok. Bueno, por eso, tal vez, no sé, pero pensándolo desde ese punto de vista, a la hora de poner como el contexto del primer punto, era en el cual yo pensaba que uno se podía enfocar en la soberanía para poder hacer una aplicación del texto. Yeah. Sí, ¿quién está hablando? ¿José Luis? Oh, Luis. Ok. Mira, Luis, tienes la idea correcta, pero estás corriendo demasiado rápido. Porque tenemos que hacer esto primero, ¿cierto? Tenemos que entender todo eso antes de ir al momento de aplicación. Porque si no explicamos estas cosas a la congregación o al grupo, a la clase, donde sea que sea, la familia, ellos no van a saber que no pueden aplicarlo directamente como una promesa a ellos directamente. Bueno, vamos a hablar de eso, pero Luis, lo que quiero decirte es esto, que hay que esperar y no hacer las aplicaciones demasiado rápido, porque no se olviden que cuando hacemos aplicaciones desde el principio, aplicamos mal. Aplicamos incorrectamente. Y no estoy diciendo que usted está incorrecto, pero estoy diciendo que es mala práctica, no es buen hábito, ¿cierto? Espera con paciencia, pero buena idea. Entonces, el contexto nos ayuda a ver que es imposible aplicarlo directamente a nuestra situación, a nuestro momento. Y cuando digo directamente, lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con el pasaje. Sí, hay aplicaciones y hay puntos importantes, hay principios universales que sí podemos aplicar, pero hay que interpretarlo primero y hay que cruzar el puente desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Cuando estamos leyendo Gálatas, por ejemplo, o Colosenses, Efesios, no tenemos que cruzar el puente. Ya estamos en el Nuevo Testamento en el tiempo de Jesucristo. Pero cuando estamos predicando el Antiguo Testamento, si no tenemos cuidado, vamos a predicar un evangelio de ley, que no es evangelio para nada. es malas noticias, porque estaban bajo el pacto de ley en este momento. Entonces, si no interpretamos correctamente y aplicamos correctamente, es posible empezar a enseñar la idea de buenas obras para ganar el favor de Dios, buenas obras para ser salvo, que nosotros nos acercamos a Dios sobre nuestro mérito y nuestra justicia. Y sabemos que no es así, ¿cierto? Que no nos acercamos a Dios por nuestra justicia. Pero bueno, vamos a ver eso cuando estudiamos un poco más. Entonces, ya hemos hablado del contexto. La pregunta ahora es cómo debemos interpretarlo y luego aplicarlo. Entonces, vamos a saltar los pasos de contexto porque ya lo hemos hecho por voz y no tenemos mucho tiempo. Ahora queremos ir a los universales, los principales universales y las conexiones del Evangelio, porque esa es la parte que es un poco difícil con el Antiguo Testamento. Hay que tener cuidado aquí, porque aquí es donde podemos saber cómo aplicarlo. Y si hacemos esta parte mal, bueno, las aplicaciones son malas. ¿Ok? Entonces, en el contexto debemos tener la idea de que lo que acabo de decir, que es Antiguo Testamento, Israel, el momento del templo, hablando con Salomón y Israel. Ahora, pero sí debemos hablar del meta, de la idea principal del autor. Entonces, ¿qué pusieron? ¿Qué escribieron en esta parte? Hablando de la idea principal. Creo que es paso 5.
4. 4, gracias. A ver. Sí. Yo puse mostrar la misericordia y el perdón de Dios si su pueblo se humilla y se arrepiente. Ok. Este es mitad del punto. ¿Qué más? No simplemente la misericordia de Dios, pero ¿qué más? Yo escribí que Dios le dice a Salomón que si el pueblo se arrepiente de sus pecados, cuando Dios le envíe castigo por sus maldades y vinieren al templo, Dios les perdonaría. Ok. ¿Alguien más? Proclama Yo escribí, la hermano. autoridad de Jehová y su actitud cuando el pueblo peca. Ok, ok. Muy bien. ¿Qué más? Salomón quiere la justicia de Dios para su pueblo en cualquier situación. Que Salomón. Ok, ok. ¿Alguien más? Yo escribí, hermano, que la nación de Israel sepa que pueden encontrar perdón de pecados en Dios a través de la oración y el arrepentimiento. Ok, ok. Muy bien. Y algo que puede tal vez ayudarles, y buenas respuestas, es pensar en los tres puntos, ¿cierto? Los tres ideas. Y este te ayuda a formar el objetivo del autor. Entonces, vimos el castigo de Dios, la respuesta apropiada y la misericordia de Dios. Entonces, yo pondría algo como Dios es justo y castiga el pecado, pero también perdona a los que se humillen delante de él. Algo así. O se humilla a su pueblo o perdona a su pueblo si se humilla delante de él. Pero queremos incluir la justicia de Dios, el castigo de Dios, ¿cierto? Que está castigando al pecado. Y también la misericordia lo siento, misericordia de Dios. Ok, déjame compartir otra vez. Pensemos de ahora en número 5. Rápidamente, quería explicar algo. Hablamos de eso la vez pasada, pero quiero explicarlo un poco, tal vez con más claridad. Cuando cortamos el texto, donde cortamos y los frases que hacemos para describirlo, nos ayuda aquí. Entonces, pusimos el castigo de Dios, ¿cierto? Pusimos respuesta apropiada, eso es lo que yo puse, y luego misericordia de Dios. Entonces, cuando yo estoy preparándome, eso es lo que yo hago. Yo transfiero lo que hice ahí en el segundo paso a la estructura. A veces lo cambio después de pensar en el contexto y el objetivo del autor. Tal vez yo lo escriba en una forma diferente, pero me ayuda a formar la estructura. Esa es la idea, ¿cierto? Vemos claramente que vemos, vemos la progresión, ¿cierto? Vemos que llega a castigo, que llega a arrepentimiento, que llega a misericordia, ¿cierto? Eso es lo que vemos en el texto, lo que está pasando. Nosotros en nuestros puntos combinamos estas dos partes porque la parte del pecado es implícita, realmente no se describe en el pasaje, nomás es algo implícita que vemos que causa, que resulta en el castigo. Pero eso es lo que está pasando, es como fluye la idea. Entonces, debes tener esta progresión
en la mente, empezando ahora cuando estás haciendo la estructura. Entonces, pero yo pondría castigo. Hermano Ryan, Sí. en el contexto, en el capítulo 5, bueno, el capítulo 6, el capítulo anterior, es Ya. respuesta de la oración de Salomón, y Salomón está dando claro que todas estas, o la respuesta de Dios está siendo de la oración de Salomón hacia el pueblo en el momento en que ellos pecaran y se alejaran y entraran a la idolatría. Entonces Ya. el pecado en sí está ahí implícito. Ya, muy bien. Sí, está ahí, pero no está exactamente en 13 y 14. Pero sí, tienes razón, hermano. Gracias por decirlo. Entonces, castigo, respuesta, misericordia, o tal vez perdón, podríamos decir. Estos serían los 3 puntos principales o 3 ideas principales. Luego vamos a estas dos pasos. Y mira, esto es lo que pasa, hermanos. Ahora hemos descubierto o hemos decidido en 3 puntos. Estos van a ser los puntos principales, a lo mejor en... Oh, ahí va. Aquí. Bueno, voy a ponerlos ahora, pero normalmente esperaría, pero ahora voy a ponerlos para mostrarles cómo formar el bosquejo, castigo, respuesta y perdón, voy a decir. Prefiero perdón, creo, en este caso. Entonces, esta parte puse en el último paso. Luego pensamos en estos 2 pasos. También lo que escribimos aquí, lo que descubrimos aquí, vamos a transferir y poner acá. ¿Ok? Después de hacer esos 2 pasos, 6 y 7, luego las aplicaciones o solicitudes, también transferimos estos a paso 9. Las aplicaciones también, pero todo organizado. Lo que tenemos en pasos 5, 6, 7 y 8 es como una caja llena de bloques. No sé si los niños de ustedes juegan con bloques. Ellos tal vez cuando sacan los bloques no tienen nada, nomás un caos con los bloques, pero luego empiezan a construir algo, ¿cierto? Ahora estamos decidiendo cuáles son los bloques de este pasaje. Y luego, en 9 es cuando organizamos estos bloques para formar algo entendible, algo fiel, algo que podemos enseñar a otra persona, a una congregación, una clase o la familia, pues. Ok, entonces, reflexiones sobre cómo el pasaje se conecta con el Evangelio. Entonces, ¿qué pusieron aquí? ¿Alguien tiene algo que pueden compartir? ¿Alguien? ¿Están ahí? Bueno, yo pongo como salvación es llamado de Dios en la primera parte donde dice ellos que están llamando a mí y a mi pueblo, ellos es la gente que involucran su nombre. Ok. ¿Dónde? ¿En 14? Estoy buscándolo. Ya. Sobre el cual mi nombre es invocado y orar en esta parte. Otra. Bueno, quiero opinar. Sigue. Bueno, Ryan. Sí.
En el versículo 14 yo encontré la palabra convertir. Y para mí ahí puedo ver el evangelio, no sé si estoy correcto, arrepentimiento y Ok. conversión hacia Dios. Y también argumento de que Dios disciplina a través de su ira, mandando ciertos acontecimientos hacia su pueblo. Ok. Entonces, déjeme poner eso aquí para verlo más fácilmente. Yo puse que cuando se conecta con el Evangelio es que Dios va a dictar un juicio. Solo con el arrepentimiento genuino podemos venir a Dios y obtener su misericordia. Un momentito, el hermano que mencionó hace un momento sobre arrepentimiento, ¿qué dijo sobre, qué dijo? Del versículo 14, yo pude ver tal vez el evangelio si un pueblo realmente se convirtiera a Dios y poder ver arrepentimiento y fe. Y porque la ira de Dios estaba sobre ellos con algunos acontecimientos para disciplinar a su pueblo. Pero una cosa a la vez, ¿cierto? Ok, entonces, porque hermanos, en este pasaje hay una gran cantidad de principios del evangelio, pero hay que verlos desde los lentes del Nuevo Testamento, de Jesucristo. Entonces se convirtieron de sus malos. Entonces, arrepentimiento. Entonces, sí, esta es una conexión al evangelio, pero ¿cómo? Por el juicio. Ok, juicio, pero ¿qué más? ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con el evangelio? Perdón. Perdón. Es como obtenemos perdón, dices, ¿o qué? La necesidad de arrepentimiento. Ok, necesidad de arrepentimiento. Bueno, sabemos que... Podríamos también hablar ahí sobre, digamos, sobre la rebeldía del pueblo o del ser humano y de esa parte, como la depravación del ser humano. Ok, sí, este es algo también implícita en el texto, el estado espiritual del ser humano, y este también tiene que ver con el arrepentimiento, porque hermanos, algo que puedes predicar a la congregación, a los cristianos, es recordarles del arrepentimiento, que ellos se arrepintieron del pecado cuando escucharon el evangelio. Y esta es una causa de celebrar y tener gozo. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron, no porque ellos, por su propia inteligencia, notaron que necesitaban cambiar sus vidas o algo así. No, ellos se arrepintieron porque Dios les dio vida espiritual para verlo. Como Dios abrió el corazón de Lidia en Hechos 16, cada persona hoy en día que se arrepiente de los pecados es porque Dios lo hace posible por medio de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, arrepentimiento es nuestra respuesta al evangelio, al escucharlo, pero también es posible a causa del evangelio. Lo siento, y creo que entienden. Nosotros podemos arrepentirnos porque Cristo murió por nosotros. ¿Este tiene sentido, hermanos? Que en la vida, que la capacidad de depositar nuestra fe en Cristo y arrepentirnos del pecado y ser justificado delante de Dios
es posible porque Cristo murió. Es posible porque el Evangelio es la verdad. ¿Tiene sentido, hermanos? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí, hermano Ryan. Sí. Yo hice una conexión con el Evangelio en el versículo 13 del castigo. Ok, muy bien. Que puse que nosotros merecíamos castigo por nuestros pecados, pero Cristo recibió Amén. ese castigo. Ya, excelente. Para poder darnos la salvación y el perdón de los pecados. Ok, lo que yo diría es esto. Dios es justo. Dios es justo, hermanos. Y si este es todo lo que tenemos, bueno, no es buena noticia para nosotros que Dios es justo, tal vez diría santo. Dios es justo, Dios es santo, no sobrepasa el pecado. No sobrepasa el pecado. Es justo y exige castigo por el pecado. Exige justicia. Entonces, es parte, y la respuesta de eso es que el Evangelio. Porque el Evangelio es la solución de este gran problema que cada ser humano tiene. Y hermano, un mensaje de este versículo puede ser una gran celebración de la obra de Cristo. Bueno, cada sermón debe ser así, pero este sermón es de ese pasaje especialmente porque vemos principio tras principio que conecta al Evangelio. Y quiero mostrarles algo. Mira, Dios, número 2 aquí, todos pueden verlo, ¿cierto? Dios es santo, Dios es justo. Si queremos transferir este principio universal al bosquejo, ¿dónde lo podríamos? Hermano Ryan. Sí. Me gustaría, disculpe, hacer una pequeña opinión en la parte anterior. Ok. Que me gustaría que valorara esta parte. Bueno, yo analicé de esta forma, que el creyente, o sea, para hacer la conexión con el Evangelio, yo lo conecté de esta forma. El creyente del Antiguo Testamento tenía la seguridad de ser perdonado sobre la base del sacrificio. Ajá. Porque eso lo encuentro en el libro de Números capítulo 15 del 25 al 28. Y también serían perdonados conforme el Levítico 4:26, versículos 20, 31 y 35. Ajá. Los mediadores de la propiciación eran los sacerdotes que ofrecían el sacrificio. Si nosotros nos vamos al contexto de este libro que estamos leyendo, Segunda de Crónicas, capítulo 7, nosotros observamos de que previamente a que el Señor hiciese pacto con el rey Salomón, hubo sacrificio de parte del pueblo y dice la Biblia que eran innumerables. Ajá. Entonces, yo lo conecto de esta forma, de que Dios ordenó el sacrificio como promesa del perdón futuro mediante el sacrificio del propio Hijo de Dios. Asimismo, el sacrificio siempre estuvo ligado a la propiciación, ya que no puede haber perdón sin derramamiento de sangre, según Levítico capítulo 4, versículo 20 y Hebreos capítulo 9, versículo 22. Solo por su gracia Dios puede perdonar pecado. Ok. Muy bien. Tienes razón. Todo lo que acabas de decir es absolutamente correcto. En este pasaje realmente no habla directamente sobre el sacrificio, aunque sí, ellos practicaban el sacrificio y era parte de su arrepentimiento y parte de su adoración, pero realmente no es parte de este pasaje, porque es interesante que aquí no dice que si mi pueblo se humilla, no dice si mi pueblo hace sacrificio, ¿cierto? No dice eso. Y habla de se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos.
Entonces, a lo mejor incluye hacer sacrificios. De hecho, estoy seguro. Para hacer todo eso, ese significa obedecer la palabra de Dios, y la palabra de Dios decía que deben hacer sacrificios por sus pecados. Y bueno, en el Antiguo Testamento, las personas piadosas que tenían fe en Dios, ellos podrían tener salvación también, aunque Cristo no había venido todavía. Ellos tenían salvación por medio de creer en el Salvador que iba de venir, el Salvador que iba a llegar para rescatarles de los pecados. Y los sacrificios de sangre en ese tiempo era una sombra de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Y ellos sabían del Mesías desde Génesis 3:15, ¿cierto? 3:15, luego 3:21, luego el arca de Noé, luego la promesa de Abraham en Génesis 12, que fue repetida, luego la ley, tabernáculo, sacrificios, todo eso señalaba a Jesucristo. Pero sí, hay que tener cuidado de lo que dices es correcto, pero hay que intentar estar cerca del texto y no añadir demasiado o mucho, sino tenemos que añadir cosas de otras partes de la Biblia, si hay suficiente aquí para predicar, ¿cierto? Pero mira, el principio que Dios es justo y santo, ¿dónde lo podríamos aquí en el bosquejo? El castigo. Castigo, ¿cierto? No lo podríamos en la respuesta ni perdón, pero aquí un punto sería Dios es justo. Dios es justo, Dios es santo, podríamos decir. Ok, muy bien. Otra conexión al Evangelio. ¿Cómo podríamos aplicar o conectar si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos? ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Hay una responsabilidad humana. Ok. Sí, tal vez. ¿En qué forma? Explica más de lo que quieres decir. Reconocer el pecado y reconocer que es la necesidad de Cristo. Ok. Sí, hay una respuesta, pero hay algo mucho más importante que la respuesta humana. Allá, una conexión. ¿Ah? Algo que conecta con el Evangelio, creo que es el perdón que otorga Dios. Ok, muy bien. Y hablamos de eso. Ok. El perdón que otorga Dios, bien, pero pero antes de ir ahí, quiero que nos enfoquemos por un momentito en la primera parte de 14, donde dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Luego habla de la misericordia, pero ¿cómo conectamos esta parte al Evangelio? Esta parte de aquí. En reconocer nuestros pecados, humillarnos y reconocer nuestros pecados, que dependemos de la misericordia de Dios. Pero no dice dependemos de la misericordia de Dios, ahí dice humillarnos. Bueno, en reconocer nuestros pecados. Ok, sí. En lugar de reconocer nuestros pecados, entonces viéndolo de una manera distinta, reconocer quién es Dios, porque la palabra humillar es como verme realmente lo que soy y ver realmente lo que es Dios. Ok, entonces están diciendo que si nos humillamos y si oremos y si buscaremos el rostro de Dios y si nos arrepentimos de los pecados, malos caminos, luego Dios nos perdonaremos. No. Ok, entonces ¿qué?
viéndolo desde el versículo 13, es una acción de Dios desde el principio, Dios tratando de corregir a su pueblo de su naturaleza caída desde el principio. Y solo Dios puede dar una humillación a su pueblo conforme a la disciplina que Él implantó en el versículo 13 para poder proceder. Ya, muy bien. Pero quiero que hagan otra conexión. ¿Alguien más? Y sé, ya el tiempo nos acaba, pero con ese punto podemos dejar los que necesitan irse, pueden irse, pero quiero que hagan, quiero que vean otra cosa. Esta parte aquí. Y ese es donde nosotros a veces hacemos un gran error. Esta parte aquí, donde esa es parte del pacto, hermanos. El pacto que ellos tenían que guardar para ser aceptados por Dios, para recibir el favor de Dios, para aplacar la ira de Dios. Hermanos, ¿quién aplaca la ira de Dios? El Señor Jesús. Hermanos, si predicamos que a la congregación que ustedes tienen que hacer eso, tienen que hacer eso, tienen que hacer eso, hay una gran, están muy cerca de predicar un evangelio de obras. No se puede. No se pueden hacer eso, no se pueden hacer eso, no se pueden. Por eso Cristo vino, hermanos. Si predicamos el Antiguo Testamento con esta idea que nosotros tenemos que guardar el mismo pacto que Israel guardaba, perdemos el punto y ponemos en gran peligro nuestros oyentes. Cristo hizo eso por nosotros. Esta predicación debe ser una gran celebración de lo que Cristo hizo Cristo se humilló. Cristo es que buscó el rostro de Dios. Cristo es el que obedeció al Señor perfectamente y pagó el precio no por sus pecados, pero por el pecado de nosotros, para que nosotros ¿qué? Para que nosotros podamos recibir los beneficios. Cristo hizo eso para que nosotros recibimos esto. Ven, este pasaje es una descripción del evangelio, pero nosotros tenemos que verlo. Por eso es tan importante entender que estamos mirando algo del Antiguo Testamento y tenemos que verlo desde los lentes de gracia, del Evangelio de Jesucristo. ¿Este tiene sentido, hermanos? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profesor. ¿Cómo lo escribiría en el siguiente punto ahí, entonces? ¿Mande? No entendí bien. ¿Qué? ¿Cómo lo escribiría aquí en la reflexión del pasaje? Ya. Bueno, lo que puedes hacer, bueno, déjame mostrarles. Entonces, eso es lo que yo haría. Yo explicaría, lo siento, yo explicaría lo que está pasando aquí en el contexto, que Dios está castigando, o no está castigando, está describiendo lo que pasaría si pecan, que Él castiga a su pueblo, que si ellos responden correctamente según su palabra, luego Él dará perdón. Y luego yo explicaría todo otra vez desde el punto de vista del Nuevo Testamento, de gracia del Evangelio, hablando del castigo que nosotros merecemos. Y también lo que nosotros necesitamos.
El perdón necesitamos, el castigo merecemos, el perdón necesitamos, la respuesta no podemos. No podemos obedecer la palabra, no podemos ganar la salvación, estamos perdidos. Y luego explicaría la obra de Cristo en la cruz y en la tierra, que Cristo obedecía la palabra de Dios perfectamente, obedeciendo su ley perfectamente aquí en el mundo, y luego obedeciendo a Dios perfectamente, muriendo en la cruz. Y hizo todo eso para pagar el precio de mis pecados y también para darme a mí su justicia. Y lo que yo explicaría en ese sermón es el doble imputación. En alguna forma yo explicaría que la respuesta es lo que Cristo hizo en la cruz, en la tierra y en la cruz por los hijos de Dios, por los elegidos de Dios, y tenía que ver con su paga por los pecados y la justicia que ganaba, que es aplicado a nuestra cuenta. Entonces, no sé quién hizo la pregunta, pero después de organizar todo eso, lo transferiría a esta parte en orden, organizado según el tema, según los puntos principales. Ok, voy a dejar de compartir. Ok, hermanos, ya son las 9 o 8 para ustedes, creo. Entonces sé que algunos necesitan ir. Yo tengo unos 10 minutos más para los que quieren quedarse y hacer tal vez otra pregunta o si quieren más explicación sobre todo, puedo hacerlo por 10 minutos más. Los que necesitan irse pueden. Déjame orar para dar gracias por el tiempo y luego los que necesitan ir pueden. Señor, gracias por el tiempo que hemos tenido esta noche. Gracias, Señor, por este pasaje que nos recuerda de las grandes verdades del Evangelio. Gracias, Señor, que no tenemos que ganar nuestra propia salvación. No tenemos que ganar tu perdón. No tenemos que ganar, obtener tu favor, que Cristo lo hizo en nuestro lugar. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar a Cristo cada vez que tenemos la oportunidad. En su nombre oramos. Amén. Ok, muy bien. Entonces, antes de retirarnos, ¿vamos a llevar alguna tarea? Sí, bueno, creo que vamos a hacerlo por una semana más, por lo menos, y después Joel y yo podemos hablar de el futuro, de lo que se necesita, lo que desean, y de mi horario también. Entonces, ¿qué tal si la próxima semana vamos al Nuevo Testamento otra vez? Bueno, hemos hecho, déjame buscar otro. Tal vez sería, no sé, pienso que tal vez sería mejor como en el Antiguo Testamento, pasajes así complicados, porque nos ayudan a pasar ese puente, ya que el Antiguo Testamento, como usted dijo antes, o el Nuevo, ya estamos al otro lado del puente, y en el Antiguo Testamento en ocasiones es difícil hacer esa conexión. Realmente cuando nosotros predicamos en nuestra iglesia predicaciones positivas, nos es más fácil predicar el Nuevo Testamento que predicar el Antiguo, porque muchas veces fallamos y pasamos por alto estas interpretaciones, ya que nos cuesta, tal vez pienso yo, hacer esa transición. De hecho, por lo menos en nuestra iglesia, si usted preguntara, nos cuesta en ocasiones predicar sobre el Antiguo Testamento por esta razón. Tal vez sería bueno que sigamos meditando en estas transiciones. Ya. Entonces, Luis, ¿estás diciendo que prefieres otro pasaje del Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Eso es lo que deseas. ¿Alguien más quiere, los demás también desean algo de Antiguo? ¿O quieren hacer algo del Nuevo? Joel dice sí, ok. Ok, Antiguo. ¿Prefieren una
bueno, algunas ideas, prefiero de los profetas, de los salmos, de las narrativas. Ayúdame, ¿qué sería útil? Si se pudiera un pasaje tal vez de Levítico, que son más complicados. Ok, la próxima semana vamos a... Tampoco para maestría, ¿no? Tampoco para maestría. Planificamos 3 horas para la próxima, ¿está bien? Mira, dame... Hermano, aún está grabando, disculpe. Está grabando. Okay, ok. Entonces, sí, dame hasta la mañana para buscar algo adecuado, algo que sería bueno. Especialmente si estamos pensando en algo como Levítico, no sé, no quiero escoger algo demasiado difícil sin realmente pensar en eso. Pero estás pensando en algo que de la ley. Hermanos, realmente la ley, Levítico, la ley, realmente es muy fácil, la verdad, es muy fácil. Predicando a Cristo de la ley. Pero déjame pensar y Joel, también si puedes darme algunas ideas, sería bien. Ok, ¿alguien quiere quedarse conmigo unos 10 minutos más? Pueden. No tengo, mira, no he matado un pavo todavía, lo siento, hermanos. Tal vez para la próxima no hay pavo todavía. Yo creo que ahora sí vamos a tener una conversación muy amplia, porque hoy en día este pasaje está muy de moda por lo que está pasando. Sí. Todo el mundo se da por el tipo de obras, entonces va a ser complicado cuando me encuentre una persona ahora. Vamos a hablar un largo tiempo. Sí, exacto. Ya. Pero entonces, ¿alguien tiene una pregunta o algo que le gustaría, Mariano? Yo quería preguntar, volviendo otra vez a la conexión del pasaje con Segunda Crónica con el Evangelio, hay algo que quería decir. Yo vi que el templo era el lugar donde la gente tenía que llegar arrepentida y pedir perdón. Eso fue lo que el Señor dijo, que había escogido el lugar. Entonces yo vi que el templo era como el lugar ahí central para el perdón y para que el Señor escuchara la oración. Entonces la conexión que yo estaba viendo era que el Señor Jesús, no sé si es correcto decir, que Él ahora es nuestro templo, porque es en Él donde tenemos el perdón, donde Dios nos escucha, donde tenemos oración. No sé si sería correcto decir eso. Sí, dijiste que Cristo ahora es el templo. Sería como nuestro templo en el sentido del tipo, porque el templo representaba el lugar donde se perdonaban, donde se hacían los sacrificios, donde recibían el perdón. Pero ahora él podría ser como el tipo nosotros de nuestro templo en el sentido de que en Él es que tenemos nosotros la salvación, el perdón, donde el Señor nos escucha nuestras oraciones y donde podemos ser salvos. Buena pregunta. Hermano, cuando queremos interpretar el Antiguo Testamento, bueno, saben que uno de los principios de hermenéutica es que la Escritura interpreta la Escritura, ¿cierto? Entonces, si tienes la Biblia, tu Biblia, vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 3. A 16. Y Mariano, ¿quieres leerlo? Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya. Entonces, lo que Pablo explica es que realmente el templo es como un tipo del creyente después de Cristo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios moraba en el tabernáculo y luego en el templo. Ahora la presencia, el Espíritu de Dios mora en su pueblo, en los creyentes, en la iglesia y entre la iglesia. Pero vamos a Hebreos 4, creo que es 4. El libro de Hebreos nos ayuda mucho en entender
el significado del Antiguo Testamento y hacer conexiones entre el Evangelio y lo que pasaba con Israel antes de la venida de Cristo. Sí, Mariano, si puedes leer 14, sería suficiente. 4:14. Hebreos 4:14. Sí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ya, muy bien. Y luego dice en 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Cristo no es como el templo, Él es el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era la persona en el Antiguo Testamento que era el mediador entre Dios y el pueblo. Y ahora, en nuestras vidas, Cristo es el sacerdote, Él es el mediador entre nosotros y Dios. Y el sacerdote era la persona que traía el sacrificio delante de Dios para pagar el precio de los pecados. Cristo traía el sacrificio a Dios, pero el sacrificio era su propia sangre. Él mismo era el sacrificio. Entonces, es mucho mejor pensar en Cristo más como el sumo sacerdote y nosotros más como el templo, en el sentido que la presencia de Dios mora en nosotros. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, comentario, duda, queja, piedra? ¿Todo bien? Sí. ¿Quién es? ¿Yasser? Sí. Sí, hermano. Es que, bueno, yo hice como usted sabe que fueron 2 versículos lo que estudiamos. Ya. Entonces yo le hice algunas preguntas al texto. Por ejemplo, le pregunté al texto que por qué el Señor cerraría los cielos, por qué haría las cosas que están en el versículo 13. Ajá. Y quizás en mi exégesis me fui hasta el libro de Levítico. Ajá. Porque ahí nosotros encontramos que Dios dio estas palabras al profeta Moisés. Ya. Pero no, o sea, lo que le quiero decir es de que no sé si tal vez mi exégesis me fui muy atrás. Ok. ¿Dónde está? ¿Levítico qué? Espérame un momento. Levítico 26, del 1 al 46. Levítico 26, a ver. Más que todo, pues la pregunta es porque yo sé que nos centramos bastante en el versículo 14. Sí. Pero no abordamos a profundidad el versículo 13, que fueron 2 versículos los que teníamos que haber analizado. Sé que están en conexión, pero Okay. me fui al libro de Levítico porque es donde conecta. La otra pregunta que le hice yo al versículo es que cómo apareció el Señor a Salomón, que es el versículo 12 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Ajá. Y encontré en su contexto que el Señor apareció a Salomón por medio de sueños. Por medio de sueños, según Primera de Reyes capítulo 9, versículo 2 y Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5.
que son los contextos inmediatos del versículo. Versículo 11 y 12, contextos inmediatos, como nos enseñó usted la semana pasada. Ok. Pero no entiendo bien qué es la pregunta. Lo que le pregunto es que si hice mal en haber hecho, digamos, muy profunda la exégesis en el versículo 13, porque esta noche casi no abordamos el versículo 13. 13 de Segunda de Crónicas 7. Sí. Ya, entonces... Abordamos muy poco de él. Sí, bueno, hablamos del castigo de Dios, ¿cierto? Y está hablando en Segunda de Crónicas del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y sí habla de este pacto en muchos lugares, desde Levítico hasta Cristo, de hecho, hablando de si el pueblo de Israel obedece la ley, luego Dios iba a bendecirles con su presencia, con prosperidad, con seguridad, todo eso. Entonces, podríamos buscar en varios lugares más sobre ese pacto y podríamos traer más versos al mensaje, pero realmente no es necesario para entenderlo. Lo que sí es necesario es sencillamente explicar la naturaleza, la esencia del pacto en el Antiguo Testamento y que la gente estaba bajo la guardia de la ley. Y esta es una gran diferencia ahora, porque estamos bajo la guardia, no sé si la palabra es correcta, pero de la gracia de Jesucristo, quien cumplió con la ley perfectamente por nosotros. Entonces, ¿ese tiene sentido, Yasser? No sé si este contesta la pregunta perfectamente, pero es bueno buscar en otros lugares. Como dije, he explicado, la Escritura interpreta la Escritura, pero a veces no es necesario. No queremos traer mucho, porque tenemos corto tiempo para predicar, ¿cierto? Para enseñar. Creo que para mi hermano Yasser, creo que solamente, yo cuando lo estoy viendo, que el contexto anterior, en ese mismo pasaje, en el capítulo 6, muestra que todo inicia, o la respuesta de Dios inició por una oración que hizo el mismo rey Salomón, y el versículo 28 del capítulo 6 al 31, lo que Dios está respondiendo a Salomón sobre cerrar los cielos y pasar hambre y que haya plagas, fue lo que Salomón le pidió a Dios, que si eso llegaba a pasar y si el pueblo se arrepentía, que él fuera justo y tuviera justicia. Entonces creo que ahí mismo Dios lo que está respondiendo al mismo Salomón. ¿Que Dios está respondiendo a Salomón? El pasaje anterior dice que Salomón hace una oración y le pide cosas a Dios, inmediatamente hace el holocausto donde pone los becerros, y dice que cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo, y eso es como representación de que la oración fue escuchada y el pacto fue aceptado por Dios. Entonces, cuando todo pasa y todo el mundo se va a su casa, Dios se le aparece a Salomón y le ratifica, le responde la oración que Salomón había hecho. Ok. Lo siento, Yasser, no entendí bien la idea. Y esa es mi culpa. Mi español es un poco como la obediencia de Israel a la ley de Dios. No muy bueno. No muy bueno. Pero Yasser, sí, no, está bien, está muy bien leer más. Si puedes leer, bueno, de hecho, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, si estás estudiando Gálatas 3, 13 a 16, leer toda la carta es muy bueno para entender mejor el contexto y ver cómo fluye todo el argumento. Entonces, no, haces bien leyendo más antes para entender mejor lo que está pasando ahí. Ok. Bueno, hermanos, tengo que irme. Creo que ahora, Joel, usted es el host, cambié, entonces tú tienes control. Hasta la próxima, estaremos en contacto, hermanos. Gracias. Bendiga. Bendiciones y gracias. Bendiciones a todos. Gracias, hermano. Bendiga. Buenas noches a todos. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches.